La brisa del Caribe soplaba con fuerza sobre las costas de Veracruz en 1609, trayendo consigo el aroma salado del mar y las voces distantes de los mercaderes que descargaban sus productos en el puerto. Yanga observaba desde la colina, sus ojos oscuros fijos en los barcos anclados en la bahía. A sus 43 años, había pasado más de la mitad de su vida siendo propiedad de otro hombre, pero su espíritu nunca había sido encadenado. Las cicatrices en su espalda contaban historias de resistencia, cada marca un testimonio de su negativa a doblegarse completamente ante el látigo español. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, cuando Yanga escuchó los pasos familiares detrás de él. Era Ñanga, su compañero más cercano desde los días en la plantación de caña de azúcar. Juntos habían planeado durante meses su escape, estudiando los movimientos de los guardias, memorizando los senderos que llevaban hacia las montañas, donde otros cimarrones ya habían establecido pequeños asentamientos. «Es esta noche», susurró Ñanga, su voz apenas audible sobre el viento. Francisco confirmó que los guardias cambiarán de turno a la medianoche. Tendremos 30 minutos, quizás menos. Yanga asintió lentamente, sintiendo cómo su corazón aceleraba su ritmo. No era miedo lo que sentía, sino anticipación. Había nacido príncipe en su tierra natal, en lo que los españoles llamaban Guinea, y aunque las cadenas habían aprisionado su cuerpo, su mente nunca había olvidado quién era realmente. Esta noche recuperaría no solo su libertad, sino también su dignidad. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Esa noche, bajo un cielo sin luna, 15 hombres y 7 mujeres abandonaron la hacienda de los Rodríguez. Se movieron como sombras entre los campos de caña, sus pies descalzos, apenas haciendo ruido sobre la tierra húmeda. Yanga lideraba el grupo, su figura alta y musculosa, cortando la oscuridad con determinación. Llevaban poco consigo, algunas herramientas que habían robado, machetes ocultos bajo sus ropas rasgadas y la esperanza de una vida diferente. Los perros ladraron a lo lejos cuando el grupo alcanzó el límite de la plantación. Yanga hizo una señal con la mano y todos se detuvieron, conteniendo la respiración. Los ladridos continuaron por unos segundos que parecieron eternos, pero luego se silenciaron. Continuaron su marcha hacia las montañas, donde la vegetación se volvía más densa y las posibilidades de ser rastreados disminuían. Durante 3 días caminaron sin descanso, deteniéndose solo para beber agua de los arroyos y comer las pocas provisiones que habían logrado llevarse. María, una mujer de 25 años que había sido violada repetidamente por el capataz de la hacienda, caminaba con una determinación feroz a pesar de estar embarazada de 5 meses. Su hijo nacería libre. Se repetía constantemente, como un mantra que la mantenía en movimiento cuando sus piernas amenazaban con rendirse. Al 4.º día, alcanzaron la región montañosa cerca de lo que hoy se conoce como el Pico de Orizaba. Allí, ocultos entre barrancos y vegetación tropical, encontraron a otros cimarrones que habían escapado antes que ellos. El campamento era rudimentario, chozas construidas con ramas y hojas de palma, fogatas que se mantenían bajas para evitar atraer atención, y una sensación palpable de vigilancia constante. Un hombre llamado Gaspar, que había escapado 2 años antes, les dio la bienvenida. «Aquí somos libres», les dijo, «pero la libertad tiene un precio. Debemos estar siempre alerta. Los españoles envían partidas de búsqueda regularmente. Algunos de nosotros hemos tenido que matar para defender este lugar». Yanga escuchó atentamente. Sabía que su huida no sería el final de su lucha,
sino apenas el comienzo. Durante las siguientes semanas organizó a los fugitivos con la misma autoridad que había ejercido en su juventud como miembro de la realeza africana. Dividió las responsabilidades. Algunos se encargarían de conseguir alimentos, otros de construir fortificaciones, y un grupo selecto serviría como vigilantes y guerreros. Los meses pasaron y el asentamiento creció. Más esclavos escapaban y encontraban su camino hacia las montañas, siguiendo rumores y señales secretas que los cimarrones dejaban en los caminos. Para 1610, el Palenque de Yanga albergaba a más de 80 personas. Habían establecido cultivos pequeños, sistemas de alerta temprana y rutas de escape en caso de ser descubiertos. Pero la tranquilidad era frágil. Las autoridades coloniales españolas no podían permitir que los cimarrones prosperaran. Cada esclavo que escapaba representaba una pérdida económica para los hacendados, y peor aún, un ejemplo peligroso para los miles que permanecían en servidumbre. El virrey Luis de Velasco ordenó que se intensificaran las búsquedas y se ofrecieron recompensas generosas por la captura de los líderes cimarrones. En enero de 1611, una partida de soldados españoles encontró finalmente el Palenque. El ataque llegó al amanecer, cuando la niebla aún cubría las montañas como un manto gris. El sonido de los mosquetes rompió el silencio, seguido de gritos en español exigiendo rendición. Yanga, que había anticipado este momento, respondió con la estrategia que había desarrollado durante meses. Los cimarrones no presentaron batalla frontal. En cambio, utilizaron el conocimiento del terreno a su favor, atrayendo a los españoles hacia barrancos y senderos estrechos, donde sus armaduras pesadas y sus tácticas convencionales se volvían inútiles. Francisco, un joven de 20 años que había crecido como esclavo en las minas de Tasco, lideró un grupo de arqueros que disparaban desde posiciones elevadas, forzando a los españoles a retroceder. La escaramuza duró 3 horas. Cuando los españoles finalmente se retiraron, habían perdido a 7 hombres y 12 más estaban heridos. Los cimarrones celebraron su victoria, pero Yanga sabía que esto era solo el principio. Volverán, les advirtió esa noche alrededor del fuego. Y la próxima vez vendrán con más hombres, mejor preparados. Debemos fortalecer nuestras defensas. Durante el año siguiente, el Palenque se transformó en una verdadera fortaleza. Cavaron trincheras, construyeron empalizadas y entrenaron a todos los adultos en técnicas de combate. María dio a luz a un niño que llamaron Gaspar, en honor al hombre que les había dado la bienvenida al campamento. El niño se convirtió en un símbolo de esperanza, el primer bebé nacido completamente libre en su comunidad. Las noticias sobre los cimarrones de Yanga se extendieron por toda Nueva España. En las plantaciones, los esclavos susurraban sobre los hombres negros que habían derrotado a los españoles. Algunos los veían como héroes, otros como locos que provocarían represalias más duras. Pero todos sentían algo que habían olvidado desde su captura en África, la posibilidad de que otro mundo fuera posible. Los hacendados españoles exigían acción. En las reuniones del Cabildo de la Ciudad de México argumentaban que los cimarrones representaban una amenaza existencial para el sistema colonial. Si permitimos que estos negros vivan en libertad, declaró don Rodrigo de Vivero durante una sesión particularmente acalorada, estaremos enviando un mensaje a todos los esclavos de que la rebelión es posible. Esto destruirá la economía de Nueva España. El virrey respondió con la fuerza militar. En septiembre de 1612 organizó una expedición masiva contra el Palenque.
Más de 200 soldados españoles, acompañados por 150 aliados indígenas y 20 perros de guerra, marcharon hacia las montañas. Llevaban cañones pequeños, mosquetes mejorados y suficientes provisiones para un asedio prolongado. Yanga observó su aproximación desde un punto elevado. A sus 46 años, su cuerpo comenzaba a mostrar signos de desgaste, pero su mente permanecía aguda. Reunió a sus líderes, Francisco, Ñanga, María y otros que habían demostrado coraje excepcional durante los años de lucha. Esta vez, les dijo con voz grave, no podemos simplemente hacerlos retroceder, debemos negociar. La decisión no fue fácil. Muchos cimarrones querían pelear hasta la muerte antes que rendirse, pero Yanga les explicó su visión. No buscaremos la rendición, sino el reconocimiento. Les ofreceremos paz a cambio de nuestra libertad legal. Si rechazan, entonces lucharemos, pero al menos habremos intentado asegurar un futuro para nuestros hijos sin más derramamiento de sangre. Cuando las fuerzas españolas establecieron su campamento base al pie de la montaña, Yanga envió a un mensajero. Era un joven llamado Antonio, que había aprendido español perfectamente durante sus años como esclavo doméstico. Llevaba un mensaje simple pero revolucionario. Los cimarrones estaban dispuestos a negociar la paz bajo ciertas condiciones. El comandante español, don Pedro González de Herrera, quedó sorprendido por la propuesta. Nunca antes había negociado con esclavos fugitivos. Su primera reacción fue de indignación. ¿Cómo se atrevían estos africanos a creer que podían negociar con representantes de la corona española? Pero la realidad militar lo forzó a reconsiderar. Sus exploradores le habían informado sobre las defensas del Palenque y sabía que un ataque directo costaría muchas vidas españolas. Durante 3 semanas, mensajeros viajaron entre el campamento español y el Palenque, llevando propuestas y contrapropuestas. Yanga exigía el reconocimiento oficial del asentamiento como pueblo libre, tierras para cultivo y garantías de que no serían perseguidos. Los españoles rechazaban estas demandas como absurdas, ofreciendo en cambio un perdón condicional si regresaban pacíficamente a la esclavitud. Las negociaciones parecían destinadas al fracaso hasta que un sacerdote jesuita llamado Padre Miguel intervino. Había viajado con la expedición para administrar los sacramentos a los soldados, pero se sintió conmovido por la situación. Visitó el Palenque y quedó impresionado por la organización y determinación de los cimarrones. Cuando regresó, habló con don Pedro. «Estos no son salvajes», le dijo al comandante. «Han construido una comunidad, tienen familias, cultivan la tierra. Si les ofrecemos una solución que preserve su dignidad sin amenazar el orden colonial, podríamos evitar un baño de sangre innecesario». Don Pedro, pragmático por naturaleza, vio la lógica en las palabras del sacerdote. Además, las enfermedades tropicales comenzaban a afectar a sus tropas y la moral estaba decayendo. Envió una nueva propuesta a Yanga. El virrey consideraría otorgar libertad legal al asentamiento si aceptaban ciertas condiciones. Debían comprometerse a devolver cualquier esclavo fugitivo que llegara después del acuerdo, permitir la presencia de un sacerdote español y jurar lealtad a la corona. Era un compromiso amargo. La idea de devolver a futuros fugitivos contradecía todo lo que Yanga había luchado por construir. Esa noche reunió a toda la comunidad alrededor del fuego central. Los rostros iluminados por las llamas reflejaban una mezcla de esperanza, miedo y determinación. «Tenemos una decisión que tomar», comenzó Yanga, su voz resonando en el silencio. «Los españoles nos ofrecen paz, pero con condiciones que duelen en el alma. Debemos preguntarnos, ¿qué es más importante, nuestra pureza moral o la seguridad de nuestros hijos?» María habló entonces, su hijo Gaspar dormido en sus brazos.
Yo vine aquí embarazada, escapando de un hombre que me violaba cada noche. Mi hijo nació libre, y eso es algo que nunca había imaginado posible. Si aceptar este acuerdo significa que él crecerá sin vivir con el terror constante de un ataque español, entonces estoy dispuesta a hacer ese sacrificio. Francisco, el joven guerrero, tenía una opinión diferente. ¿Y qué hay de nuestra hermana que escapará mañana? Le diremos que no puede unirse a nosotros porque hicimos un trato con sus opresores. Esto va en contra de todo lo que somos. El debate continuó durante horas. Algunos argumentaban que rechazar el acuerdo significaría la destrucción inevitable del Palenque. Otros insistían en que aceptarlo los convertiría en cómplices del sistema que habían escapado. Yanga escuchó todas las voces, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, Yanga habló. No hay decisiones perfectas en este mundo que los españoles nos han impuesto. Solo hay elecciones entre males menores. Si aceptamos, traicionamos nuestros principios, pero salvamos vidas. Si rechazamos, mantenemos nuestra pureza moral, pero condenamos a nuestros hijos a una guerra sin fin. Yo propongo que aceptemos, pero con una condición adicional. La propuesta de Yanga era audaz. Aceptarían devolver esclavos fugitivos, pero solo después de darles refugio temporal, alimentos y la oportunidad de continuar hacia otros palenques más al sur que no estaban sujetos al acuerdo. Era una solución que técnicamente cumplía con los términos españoles mientras mantenía un espíritu de resistencia. Cuando Antonio llevó la contrapropuesta final a don Pedro, el comandante español se encontró en una posición difícil. Sabía que Yanga estaba jugando con las palabras, pero también reconocía que la alternativa era un asedio costoso con resultado incierto. Después de consultar con el padre Miguel, decidió presentar la propuesta al virrey como un éxito diplomático. En marzo de 1613, después de meses de negociaciones, se firmó un acuerdo sin precedentes. El Palenque de Yanga sería reconocido oficialmente como el pueblo libre de San Lorenzo de los Negros. Los habitantes recibirían tierras, el derecho a gobernarse internamente bajo la supervisión nominal de la corona y protección contra la reesclavización. A cambio, jurarían lealtad al rey de España, aceptarían un sacerdote católico y cooperarían con las autoridades en el retorno de esclavos fugitivos recientes. La noticia del acuerdo se extendió como fuego por toda Nueva España. En las plantaciones, los esclavos reaccionaron con una mezcla de esperanza y confusión. Algunos lo vieron como una victoria increíble, prueba de que era posible negociar con los españoles. Otros lo interpretaron como una traición, especialmente cuando comenzaron a llegar informes de fugitivos siendo devueltos desde San Lorenzo de los Negros. Lo que pocos entendían era la realidad compleja en el nuevo pueblo. Yanga y sus líderes habían establecido un sistema secreto. Cuando llegaban fugitivos, les daban refugio durante varias semanas, tiempo suficiente para recuperarse y aprender sobre otras rutas de escape. Algunos decidían quedarse y enfrentar el retorno, pero muchos otros continuaban hacia el sur, guiados por mapas y contactos que los cimarrones de San Lorenzo les proporcionaban discretamente. El padre Miguel, quien se había quedado como sacerdote del pueblo, inicialmente no estaba al tanto de estas prácticas. Dedicaba sus días a enseñar catecismo, oficiar misas y documentar la vida del asentamiento en cartas al obispado. Pero con el tiempo comenzó a notar inconsistencias. Fugitivos que supuestamente esperaban ser devueltos desaparecían misteriosamente. Cuando confrontó a Yanga al respecto, el líder cimarrón lo miró directamente a los ojos. «Padre», le dijo Yanga, «usted es un hombre de Dios, y yo respeto eso.
Pero debe entender algo fundamental. Antes de ser cristianos, antes de ser súbditos de España, somos seres humanos que fueron arrancados de nuestras tierras y convertidos en mercancía. El acuerdo que firmamos nos da un respiro, una oportunidad de vivir sin miedo constante, pero no nos convierte en enemigos de aquellos que aún sufren en cadenas. El padre Miguel se encontró en un dilema moral. Su deber hacia la Iglesia y la corona le exigía reportar estas violaciones del acuerdo. Pero su conciencia, profundamente tocada por lo que había presenciado en San Lorenzo, le decía otra cosa. Pasó noches en oración, buscando orientación divina. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría su vida. Se convertiría en cómplice silencioso de los cimarrones. En sus informes al obispado, el padre Miguel describía un pueblo pacífico y leal, donde los antiguos esclavos se habían convertido en agricultores devotos y cristianos ejemplares. Mencionaba los fugitivos que llegaban, pero siempre añadía explicaciones sobre enfermedades que los debilitaban o escapes nocturnos hacia destinos desconocidos. Sus superiores eclesiásticos, satisfechos con el aparente éxito de la evangelización, no investigaban más profundamente. Mientras tanto, San Lorenzo de los Negros prosperaba de maneras que sorprendían a propios y extraños. Los cultivos de maíz y frijol florecían en las tierras que les habían sido otorgadas. Establecieron un sistema de comercio con pueblos indígenas cercanos, intercambiando productos agrícolas por herramientas y otros bienes. Las mujeres desarrollaron técnicas de tejido que combinaban tradiciones africanas con métodos locales, creando textiles únicos que comenzaron a ganar popularidad en mercados regionales. María se convirtió en la partera oficial del pueblo. Su experiencia ayudando en partos durante los días del Palenque se transformó en una práctica médica más amplia. Aprendió sobre plantas medicinales de curanderas indígenas y las combinó con conocimientos que había traído de África. Su reputación creció tanto que incluso mujeres españolas de pueblos cercanos comenzaron a solicitar sus servicios, aunque esto generaba controversia. Francisco, el joven guerrero, encontró un propósito diferente al que había imaginado. En lugar de luchar constantemente contra los españoles, se convirtió en maestro. Enseñaba a los niños del pueblo a leer y escribir, habilidades que él había adquirido secretamente durante sus años como esclavo. Entendía que la verdadera libertad requería educación, la capacidad de navegar el mundo colonial sin depender completamente de intermediarios españoles. Pero no todo era tranquilo. Las tensiones con los hacendados españoles persistían. Algunos se negaban a aceptar la existencia de un pueblo de negros libres, viéndolo como una amenaza a su autoridad y economía. Don Rodrigo de Vivero, quien había sido uno de los opositores más vocales al acuerdo original, organizaba reuniones secretas con otros hacendados para discutir formas de socavar San Lorenzo. «Este pueblo es un tumor en el cuerpo de Nueva España», declaraba don Rodrigo en estas reuniones clandestinas. «Cada día que existe, más esclavos sueñan con escapar. Ya he perdido a 3 de mis mejores trabajadores este año, y estoy seguro de que terminaron en San Lorenzo a pesar de las supuestas garantías del acuerdo». Los hacendados comenzaron a presionar al virrey para que enviara inspectores al pueblo. Argumentaban que los cimarrones debían estar violando los términos del acuerdo, permitiendo que fugitivos se establecieran permanentemente. El virrey, enfrentando presiones políticas y económicas, no tuvo más remedio que responder. En agosto de 1615, envió una comisión oficial a San Lorenzo de los Negros para investigar las acusaciones. Yanga recibió la noticia con anticipación gracias a una red de informantes que había desarrollado entre sirvientes indígenas y algunos españoles simpatizantes.
Inmediatamente reunió a los líderes del pueblo. «Tenemos 2 semanas antes de que lleguen», les informó. «Debemos asegurarnos de que todo esté en orden perfecto. Cualquier evidencia de fugitivos recientes debe desaparecer». La comunidad se movilizó con eficiencia militar. Los registros que mantenían secretamente sobre fugitivos fueron enterrados en lugares seguros. 3 familias que habían llegado recientemente fueron guiadas discretamente hacia el sur durante la noche. Las chozas fueron reparadas, los campos organizados meticulosamente, y se practicaron respuestas a posibles preguntas de los inspectores. Cuando la comisión llegó, encontró un pueblo que parecía sacado de las descripciones idealizadas del padre Miguel. Los habitantes trabajaban diligentemente en los campos. Los niños asistían a clases de catecismo y había una iglesia modesta pero bien mantenida en el centro del asentamiento. Yanga, ahora con 49 años y portando las cicatrices de décadas de lucha, recibió a los inspectores con una mezcla de dignidad y deferencia calculada. «Bienvenidos a nuestro humilde pueblo», les dijo en un español que había perfeccionado durante años de negociaciones. «Estamos honrados de que la corona se interese en nuestro progreso. Como pueden ver, hemos cumplido fielmente cada término del acuerdo que nos otorgó libertad». El inspector jefe, don Alfonso de Cárcamo, era un hombre meticuloso y desconfiado por naturaleza. Pasó 3 días interrogando a habitantes, revisando registros e inspeccionando cada rincón del pueblo. Buscaba inconsistencias, evidencias de fugitivos ocultos, cualquier cosa que justificara las acusaciones de los hacendados. Durante una entrevista con María, don Alfonso preguntó sobre los partos que había atendido. Ella respondió con precisión, mencionando fechas, nombres y detalles que correspondían perfectamente con los registros oficiales del padre Miguel. Lo que el inspector no sabía era que esos registros habían sido cuidadosamente editados durante las 2 semanas de preparación. Francisco también fue interrogado sobre sus actividades educativas. Mostró a don Alfonso los trabajos de los estudiantes, todos escritos en español correcto y llenos de expresiones de lealtad a la corona. El inspector quedó impresionado por el nivel de educación, aunque lo atribuyó completamente al trabajo del padre Miguel, sin reconocer el papel crucial de Francisco. La inspección culminó con una misa especial donde toda la comunidad se reunió. El padre Miguel ofició con particular solemnidad, y los habitantes cantaron himnos en español con voces claras y armoniosas. Después de la ceremonia, don Alfonso se reunió privadamente con el sacerdote. «Padre Miguel», comenzó el inspector, «debo admitir que estoy sorprendido. Los hacendados me pintaron un cuadro de rebelión y desorden, pero encuentro todo lo contrario. ¿Cómo explica usted este éxito?» El sacerdote eligió sus palabras cuidadosamente. «Don Alfonso, estos hombres y mujeres no son diferentes de cualquier otro súbdito de la corona. Cuando se les da dignidad, responden con lealtad. Cuando se les trata como seres humanos capaces de redención, abrazan los valores cristianos. El acuerdo que estableció este pueblo no fue un error, sino un ejemplo de cómo la misericordia y la justicia pueden coexistir». Don Alfonso regresó a la Ciudad de México con un informe que exoneraba completamente a San Lorenzo de los Negros. Su documento, presentado al virrey y más tarde archivado en los registros coloniales, describía un asentamiento modelo donde antiguos rebeldes se habían transformado en súbditos productivos y leales. Los hacendados recibieron la noticia con furia impotente, pero no podían contradecir un informe oficial sin evidencia concreta de mala conducta. La victoria, sin embargo, vino con un costo emocional para Yanga. Mantener la fachada de lealtad absoluta mientras secretamente continuaban ayudando a fugitivos requería una vigilancia constante y mentiras calculadas.
Algunas noches, después de que todos dormían, caminaba solo hacia las afueras del pueblo y miraba hacia las montañas desde donde habían venido años atrás. ¿Esto es lo que quería?, se preguntaba en esos momentos de soledad. Habían ganado su libertad, construido un pueblo y asegurado un futuro para sus hijos, pero esa libertad venía con compromisos que a veces sentía como cadenas de otro tipo. No podían ser completamente honestos, no podían expresar abiertamente su solidaridad con aquellos que aún sufrían en plantaciones, no podían ser ellos mismos por completo. Ñanga, quien compartía estas preocupaciones, se le unió una de esas noches. Los dos viejos amigos se sentaron en silencio durante largo rato antes de que Ñanga hablara. «Estuve pensando en nuestra juventud en África», dijo suavemente. «Recordé algo que mi abuelo solía decir. La libertad absoluta es un sueño hermoso, pero la libertad práctica es lo que mantiene a tu familia con vida». Ñanga sonrió tristemente. «Tu abuelo era sabio, pero a veces me pregunto si nuestros hijos entenderán los sacrificios que hicimos. Verán un pueblo próspero y pensarán que siempre fue así. No sabrán sobre las noches en las que elegimos la supervivencia sobre la pureza». «Entonces debemos contarles», respondió Ñanga con firmeza. «Debemos asegurarnos de que cada niño nacido en este pueblo conozca la historia completa. No solo la versión que el padre Miguel escribe en sus informes, sino la verdad completa de cómo llegamos aquí y lo que costó». Esa conversación marcó el comienzo de una nueva tradición en San Lorenzo de los Negros. Los ancianos comenzaron a reunir a los jóvenes en círculos privados, generalmente en casas de familias de confianza, donde narraban las historias reales de su lucha. Hablaban sobre los días en el Palenque, las batallas contra los españoles, las negociaciones tensas y las decisiones moralmente ambiguas que habían tomado para asegurar su supervivencia. María tomó un papel central en estas reuniones. Su habilidad para contar historias, combinada con su experiencia directa, la convirtió en la guardiana informal de la memoria colectiva. A través de sus relatos, los niños aprendían que la libertad no era un regalo otorgado por autoridades benevolentes, sino algo conquistado a través de resistencia, astucia y sacrificio. «Nunca olviden», les decía María con intensidad, «que este pueblo existe porque nuestros antepasados decidieron que morir luchando era mejor que vivir en cadenas, y cuando llegó el momento de negociar, no se vendieron completamente. Encontraron formas de mantener viva la resistencia incluso dentro de las restricciones del acuerdo. Los años pasaron, y San Lorenzo de los Negros continuó evolucionando. En 1618, Ñanga enfermó gravemente. A sus 52 años, su cuerpo finalmente cedía ante décadas de trabajo duro, tensión constante y las heridas acumuladas de años de resistencia. El padre Miguel lo visitaba diariamente, y aunque sus conversaciones comenzaban con temas religiosos, inevitablemente derivaban hacia reflexiones más profundas. «¿Cree que hicimos lo correcto, padre?», preguntó Ñanga durante una de estas visitas, su voz debilitada pero su mente clara. «A veces me pregunto si deberíamos haber seguido luchando en lugar de negociar. Tal vez con más tiempo, más cimarrones se habrían unido a nosotros». El padre Miguel, quien durante años había luchado con sus propios conflictos morales, respondió con honestidad. «Gaspar, no creo que existan decisiones perfectamente correctas en situaciones imperfectas. Usted tomó las decisiones que creyó darían a su gente la mejor oportunidad de sobrevivir y prosperar. Y mire lo que han logrado. Niños que nunca conocerán la esclavitud, familias que viven con dignidad, una comunidad que funciona. Eso no es poco. Pero los que dejamos atrás». Ñanga no pudo terminar la frase.
su voz quebrándose por la emoción. Los que están atrás tienen ahora un ejemplo vivo de que la libertad es posible, continuó el padre Miguel. Cada esclavo en Nueva España sabe sobre San Lorenzo de los Negros. Algunos pueden juzgarlo por los compromisos que hizo, pero muchos más lo ven como un faro de esperanza. Eso también es un tipo de resistencia. Yanga murió en octubre de 1618, rodeado por la comunidad que había ayudado a construir. Su funeral fue un evento que reflejaba la compleja identidad del pueblo. Por un lado, hubo una misa católica formal donde el padre Miguel celebró su vida como ejemplo de redención y cristianización exitosa. Por otro, en una ceremonia privada esa noche, la comunidad realizó rituales africanos que habían mantenido vivos secretamente, honrando a Yanga como el líder y guerrero que realmente había sido. La muerte de Yanga marcó una transición generacional. Francisco, ahora de 35 años, asumió el liderazgo del pueblo junto con María y otros miembros respetados de la comunidad. Juntos enfrentaron nuevos desafíos. La presión de los hacendados para limitar el crecimiento de San Lorenzo aumentaba constantemente. Proponían restricciones sobre nuevas construcciones, limitaciones al comercio e intentos de aumentar la supervisión española. En 1620, la situación llegó a un punto crítico cuando don Rodrigo de Vivero propuso al virrey que San Lorenzo debía pagar tributos como cualquier otro pueblo colonial. El argumento era simple. Si los habitantes disfrutaban de los beneficios de la protección española, debían contribuir proporcionalmente. Era una táctica diseñada para estrangular económicamente al pueblo o forzarlos a aceptar una dependencia mayor de las autoridades coloniales. Francisco reconoció inmediatamente el peligro. En una reunión comunal explicó: «Este no es solo un asunto de dinero. Si aceptamos pagar tributos sin resistencia, estableceremos un precedente que nos convertirá gradualmente en poco más que otro pueblo colonial cualquiera. Nuestra libertad especial, comprada con tanta sangre y sacrificio, se erosionará hasta desaparecer». La comunidad decidió resistir, pero no mediante rebelión abierta. En cambio, utilizaron las mismas tácticas legales y diplomáticas que Yanga había perfeccionado. Enviaron una petición formal al virrey, argumentando que su estatus bajo el acuerdo original los eximía de tributos estándar. Citaban documentos específicos, apelaban a precedentes legales y presentaban su caso con una sofisticación que sorprendió a las autoridades españolas. El padre Miguel apoyó activamente estos esfuerzos. Había evolucionado de ser simplemente un observador simpatizante a un defensor activo del pueblo. Escribió cartas al obispado y a autoridades coloniales argumentando que imponer tributos violaría el espíritu del acuerdo original y podría provocar inestabilidad en una región que finalmente había encontrado paz. La batalla legal se extendió durante meses. Don Rodrigo movilizó a otros hacendados para presionar al virrey, mientras San Lorenzo de los Negros construía alianzas inesperadas. Algunos comerciantes españoles que habían prosperado comerciando con el pueblo testificaron a su favor. Varios pueblos indígenas cercanos que mantenían relaciones positivas con San Lorenzo enviaron mensajes de apoyo. En marzo de 1621, el virrey emitió su decisión. San Lorenzo de los Negros estaría exento de tributos regulares, pero debería contribuir con trabajo comunitario en proyectos de infraestructura colonial cuando fuera requerido. Era otro compromiso, no la victoria total que hubieran preferido, pero suficiente para preservar su autonomía económica fundamental. Esa noche, mientras la comunidad celebraba, María reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Su hijo Gaspar, ahora de 11 años, corría y jugaba con otros niños del pueblo, completamente ajeno a lo cerca que habían estado de perder su libertad especial.
Ella pensó en todas las mujeres que habían quedado en plantaciones, aquellas que nunca conocerían esta sensación de victoria, por pequeña que fuera. Se acercó a Francisco y le dijo: «A veces me siento culpable por nuestra felicidad. Cada alegría aquí me recuerda a alguien que dejé en la hacienda, alguien que probablemente ya murió en servidumbre». Francisco asintió, entendiendo perfectamente. Todos cargamos esa culpa, pero creo que la honramos mejor viviendo plenamente, construyendo algo duradero y manteniendo viva la memoria de que la libertad es posible. Ese es nuestro deber hacia los que no pudieron escapar. Los años siguientes trajeron consolidación y crecimiento para San Lorenzo de los Negros. La segunda generación, aquellos nacidos en libertad, comenzó a alcanzar la adultez. Gaspar, el hijo de María, se convirtió en un maestro como Francisco, pero con ambiciones más grandes. Soñaba con establecer escuelas en otros pueblos, extender la educación no solo a los habitantes de San Lorenzo, sino a comunidades circundantes. Esta nueva generación tenía una relación diferente con la identidad del pueblo. Mientras sus padres vivían con la memoria constante de la esclavitud, los jóvenes conocían la opresión solo a través de historias. Algunos desarrollaron una actitud más confrontacional, queriendo expandir las libertades del pueblo más allá de lo que el acuerdo permitía. Otros se asimilaban más completamente a la sociedad colonial, aspirando a posiciones e influencia dentro del sistema español. Estas tensiones generacionales llegaron a un punto álgido en 1625, cuando un grupo de jóvenes propuso expandir el pueblo más allá de sus límites territoriales designados. Argumentaban que la población creciente necesitaba más tierra y que habían identificado áreas cercanas que podrían cultivarse. Francisco y María se opusieron firmemente. «No pueden simplemente ignorar los términos del acuerdo», advirtió Francisco durante una reunión comunal particularmente acalorada. «Cada libertad que disfrutamos existe porque nuestros antepasados negociaron cuidadosamente y luego cumplieron meticulosamente esos términos. Si comenzamos a violarlos imprudentemente, daremos a nuestros enemigos la excusa que necesitan para revocar todo». Gaspar, ahora de 21 años, respondió con la pasión de la juventud. «Y seguiremos siempre limitados por decisiones tomadas hace décadas. El mundo ha cambiado. Hemos demostrado ser súbditos leales. ¿No merecemos crecer como cualquier otro pueblo?». El debate reflejaba una tensión fundamental. ¿Hasta dónde podían empujar los límites de su libertad sin quebrarla completamente? Era la misma pregunta que había atormentado a Yanga durante años, pero ahora con un contexto diferente. La primera generación había luchado por ganar libertad. La segunda luchaba por expandirla. Finalmente, María propuso una solución intermedia. En lugar de expandirse unilateralmente, presentarían una petición formal al virrey solicitando permiso para acceder a tierras adicionales. Documentarían su crecimiento poblacional, demostrarían su capacidad productiva y argumentarían que la expansión beneficiaría a la región completa. El proceso tomó 2 años, durante los cuales Gaspar y otros jóvenes aprendieron valiosas lecciones sobre paciencia, diplomacia y la realidad de navegar estructuras de poder coloniales. La petición fue finalmente aprobada en 1627, otorgando a San Lorenzo acceso a tierras adicionales bajo condiciones específicas. Para entonces, el pueblo se había convertido en algo mucho más complejo que un simple asentamiento de cimarrones. Era un experimento social único en el contexto colonial. Una comunidad de africanos y afrodescendientes que habían negociado su camino hacia una forma limitada pero real de libertad. No eran completamente independientes, como habían sido en el Palenque original, pero tampoco eran esclavos. Existían en un espacio liminal,
constantemente navegando entre la autonomía y la subordinación. Esta realidad ambigua generaba reacciones variadas en la sociedad colonial más amplia. Algunos españoles ilustrados veían a San Lorenzo como prueba de que los africanos podían civilizarse e integrarse exitosamente. Otros lo consideraban una aberración peligrosa que debía ser tolerada solo por conveniencia práctica. Los esclavos en plantaciones lo veían como inspiración, evidencia de que otro mundo era posible. En 1629, un evento externo sacudió a San Lorenzo de los Negros. Una gran inundación devastó la Ciudad de México, y el virrey solicitó ayuda de todos los pueblos de la región. San Lorenzo respondió generosamente, enviando trabajadores, alimentos y otros recursos. Francisco vio esto como una oportunidad para demostrar su lealtad y valor para la corona. El gesto tuvo el efecto deseado. El virrey, en documentos oficiales, elogió públicamente a San Lorenzo de los Negros por su respuesta, pero también reveló la incomodidad persistente de muchos españoles. Algunos funcionarios coloniales expresaban sorpresa de que los negros fueran capaces de tal organización y generosidad, revelando los prejuicios raciales profundamente arraigados que ni siquiera el éxito de San Lorenzo podía eliminar completamente. María, ahora de 43 años, y la matriarca respetada del pueblo, reflexionaba sobre estas contradicciones. «Nos admiran cuando les conviene», le dijo a Gaspar una tarde, «pero nunca nos verán como verdaderamente iguales. Hemos demostrado nuestra humanidad 1000 veces, y aún así muchos españoles nos miran con desconfianza y desprecio. Entonces, ¿por qué seguimos tratando de impresionarlos?», preguntó Gaspar con frustración. Era una pregunta que muchos de su generación hacían. «Porque», respondió María pacientemente, «la alternativa es peor. No vivimos en un mundo donde podamos simplemente existir sin preocuparnos por la opinión española. Cada acción que tomamos es evaluada, cada error amplificado. Es injusto, es agotador, pero es la realidad. Y mientras sea así, debemos jugar el juego mejor que nadie». Esa conversación encapsulaba la experiencia vivida de San Lorenzo de los Negros. Habían ganado su libertad, pero esa libertad requería constante vigilancia, performance y compromiso. No podían simplemente ser, tenían que constantemente demostrar que merecían existir en los términos que habían negociado. Sin embargo, dentro de estos límites, crearon algo notable. Para la década de 1630, San Lorenzo había desarrollado una cultura distintiva que fusionaba elementos africanos, indígenas y españoles. Su música combinaba ritmos africanos con instrumentos españoles. Su cocina mezclaba ingredientes y técnicas de 3 continentes. Su religión practicaba el catolicismo públicamente, mientras mantenía vivas tradiciones espirituales africanas en espacios privados. Esta hibridez cultural era tanto una fortaleza como una fuente de tensión interna. Algunos habitantes, especialmente entre los ancianos, temían que estuvieran perdiendo su herencia africana. Otros, particularmente entre los jóvenes, abrazaban la mezcla como una identidad nueva y única. Debates sobre preservación versus adaptación ocurrían constantemente. El padre Miguel, quien había envejecido junto al pueblo, observaba estas dinámicas con fascinación. En sus cartas privadas al obispado, que serían descubiertas siglos después por historiadores, escribió: «He presenciado aquí algo que contradice mucho de lo que nos enseñaron sobre la naturaleza de los africanos. Estos hombres y mujeres no son simplemente capaces de civilización, han creado una forma única de ella, adaptándose al contexto colonial mientras mantienen su dignidad esencial. La pregunta no es si los africanos pueden ser libres, sino por qué insistimos en negarles esa libertad». Estas reflexiones del sacerdote nunca fueron publicadas oficialmente durante su vida.
Reconocía que eran demasiado radicales para su tiempo, pero las compartía con Francisco y otros líderes del pueblo, dándoles validación intelectual y moral para sus luchas. En 1635, Francisco comenzó a desarrollar problemas de salud. A sus 50 años, décadas de trabajo duro y tensión constante cobraban su precio. Consciente de que su tiempo podría ser limitado, se dedicó a entrenar a la próxima generación de líderes. Gaspar era su estudiante más prometedor, pero Francisco insistía en que el liderazgo debía ser colectivo, no depender de una sola persona. Yanga nos enseñó a resistir, le explicó Francisco a Gaspar durante una de sus muchas conversaciones mentoras. Yo aprendí a navegar. Ahora tu generación debe aprender a construir algo que dure más allá de nosotros. Este pueblo no puede depender de héroes individuales. Debe tener instituciones, tradiciones y una memoria colectiva lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier desafío. Gaspar tomó estas lecciones seriamente. Trabajó con otros de su generación para establecer estructuras más formales de gobierno comunitario. Crearon un consejo de ancianos que incluía tanto a la primera generación de fugitivos como a líderes emergentes de la segunda generación. Desarrollaron procesos para resolver disputas internas sin recurrir a autoridades españolas. Establecieron fondos comunales para ayudar a familias en necesidad. Estas instituciones, aunque informales y no reconocidas oficialmente por la administración colonial, dieron a San Lorenzo una resiliencia que faltaba en muchos otros asentamientos. Cuando Francisco finalmente murió en 1637, el pueblo lloró profundamente pero no colapsó. Los sistemas que había ayudado a establecer continuaron funcionando. María sobrevivió a Francisco por 5 años más, falleciendo en 1642 a la edad de 56 años. Su muerte marcó el fin de la primera generación, aquellos que habían conocido personalmente la esclavitud. Con su partida, San Lorenzo de los Negros entró en una nueva fase. La memoria directa de la opresión se convertía en historia transmitida, y con esa transformación venían tanto oportunidades como riesgos. La segunda generación, liderada por Gaspar, enfrentaba el desafío de mantener vivo el espíritu de resistencia cuando nadie vivo recordaba directamente las cadenas. Era más fácil para ellos asimilarse completamente a la sociedad colonial, olvidar las luchas que habían hecho posible su existencia. Pero Gaspar estaba determinado a prevenir esa amnesia colectiva. Estableció una tradición anual donde el pueblo conmemoraba su fundación. Durante estos eventos se contaban las historias de Yanga, Ñanga, Francisco, María y otros. No eran hagiografías simplistas, sino narrativas complejas que incluían tanto los triunfos como los compromisos moralmente ambiguos. El objetivo era dar a cada nueva generación un sentido de continuidad histórica y responsabilidad heredada. Estas ceremonias evolucionaron con el tiempo, incorporando elementos teatrales. Los jóvenes representaban escenas de la huida original del Palenque, las batallas contra los españoles y las tensas negociaciones. El padre Miguel, quien había sido reemplazado eventualmente por sacerdotes más jóvenes, menos familiarizados con la historia del pueblo, inicialmente se oponía a estas representaciones. Pero Gaspar argumentó convincentemente que eran formas de mantener viva la fe cristiana, mientras honraban su historia única. Para mediados del siglo XVII, San Lorenzo de los Negros se había establecido como una anomalía permanente en el paisaje colonial de Nueva España. Otros palenques habían sido destruidos o forzados a la rendición sin negociar condiciones favorables. Pero San Lorenzo persistía, crecía y prosperaba moderadamente. Su existencia planteaba preguntas incómodas sobre el sistema esclavista.
Si africanos podían vivir libremente, gobernarse y contribuir productivamente a la sociedad, ¿qué justificaba mantener a millones de otros en cadenas? Esta contradicción no pasaba desapercibida para los intelectuales del período, aunque pocos se atrevían a articularla públicamente. Gaspar, consciente del significado simbólico de su pueblo, comenzó a documentar su historia más sistemáticamente. Trabajó con escribanos para crear un registro escrito que complementara las tradiciones orales. Sabía que la memoria oral era poderosa, pero también vulnerable a distorsión y pérdida. Un registro escrito aseguraría que generaciones futuras conocieran su historia verdadera. Este proyecto de documentación reveló la complejidad de su legado. No era una historia simple de heroísmo sin mancha. Incluía las veces que habían devuelto fugitivos a las autoridades españolas, las ocasiones en que habían priorizado su seguridad sobre la solidaridad con otros oprimidos, los momentos de cobardía junto a los de coraje. Gaspar insistía en incluir todo esto. Si solo preservamos las partes nobles, explicó a aquellos que querían una narrativa más heroica, engañamos a nuestros descendientes. La verdad es que la libertad en un mundo injusto requiere compromisos. Nuestra grandeza no está en ser perfectos, sino en sobrevivir y mantener nuestra humanidad a pesar de circunstancias imposibles. En 1650, cuando Gaspar tenía 40 años, San Lorenzo enfrentó su prueba más seria desde la inspección de 1615. Un nuevo virrey, menos simpatizante que sus predecesores, cuestionaba los términos especiales del pueblo, influenciado por hacendados que nunca habían aceptado el acuerdo original. Consideraba revocar el estatus especial de San Lorenzo y reclasificar a sus habitantes como súbditos coloniales ordinarios. La noticia provocó pánico inicial en el pueblo. Sin su estatus especial, podrían ser sometidos a impuestos arbitrarios, trabajo forzado o peor. Gaspar sabía que necesitaban actuar decisivamente pero cuidadosamente. Convocó una reunión de todos los adultos del pueblo para decidir su respuesta colectivamente. «Tenemos opciones», les dijo. «Podemos resistir violentamente, como hicieron nuestros abuelos en el Palenque. Podemos someteros completamente y esperar misericordia, o podemos luchar usando las herramientas del sistema colonial mismo, leyes, documentos, precedentes y alianzas. Cada opción tiene riesgos». El pueblo eligió la tercera vía, la que mejor honraba el legado de Yanga y Francisco. Organizaron una campaña meticulosa para defender su estatus. Recopilaron todos los documentos del acuerdo original y las décadas posteriores. Solicitaron testimonios de autoridades eclesiásticas sobre su lealtad y comportamiento. Movilizaron a comerciantes y otros aliados españoles para argumentar que San Lorenzo beneficiaba económicamente a la región. Simultáneamente, preparaban en secreto planes de contingencia. Si la decisión iba en su contra, tenían rutas de escape identificadas y contactos establecidos en regiones más remotas donde podrían reestablecer una comunidad. No deseaban regresar a la vida de fugitivos, pero estaban preparados para hacerlo antes que perder su libertad. La batalla legal duró más de un año. Durante ese tiempo, la tensión en San Lorenzo era palpable. Las familias debatían si deberían comenzar a dispersarse preventivamente o mantener la esperanza. Los jóvenes, especialmente aquellos nacidos en libertad que nunca habían conocido otra vida, encontraban casi inconcebible que todo pudiera arrebatárseles. Gaspar mantuvo a la comunidad unida a través de su liderazgo. Organizaba reuniones regulares donde compartía actualizaciones honestas sobre el proceso legal. No mentía sobre los riesgos, pero tampoco permitía que el miedo los paralizara. «Mientras luchemos», les recordaba constantemente,
Mantenemos control sobre nuestro destino. La decisión final llegó en octubre de 1651. El virrey, influenciado por la evidencia abrumadora de décadas de lealtad y productividad, decidió mantener el estatus especial de San Lorenzo de los Negros. Pero añadió nuevas condiciones: supervisión aumentada, reportes regulares sobre actividades del pueblo y restricciones más estrictas sobre expansión territorial. Era otra victoria parcial, otro compromiso. San Lorenzo mantenía su libertad esencial, pero con cadenas invisibles, ligeramente más ajustadas. La comunidad celebró con alivio, pero también con sobriedad. Entendían que su existencia seguiría siendo constantemente cuestionada, que cada generación tendría que defender nuevamente lo que la anterior había ganado. Esa noche, después de las celebraciones, Gaspar caminó solo hacia el pequeño cementerio donde yacían Yanga, Francisco, María y otros de la primera generación. Se arrodilló ante sus tumbas, sintiendo el peso de la responsabilidad que había heredado. «Peleamos su batalla nuevamente», susurró en la oscuridad, «y la ganaremos otra vez, cada vez que sea necesario. Este pueblo que construyeron no morirá mientras algunos de nosotros recordemos lo que costó crearlo». Mientras regresaba al pueblo, Gaspar vio luces en las ventanas de las casas. Escuchó risas y música filtrándose desde las puertas. A pesar de todas las presiones, incertidumbres y compromisos, habían construido algo real y valioso. No era la libertad absoluta que sus abuelos habían soñado en el Palenque, pero era una forma de libertad que había sobrevivido en un mundo diseñado para negarla. San Lorenzo de los Negros continuaría existiendo durante generaciones posteriores, navegando los cambios del período colonial, la independencia mexicana y más allá. Su historia se convertiría en parte del tejido de México, un testimonio de la resistencia africana en las Américas.